Hoy quiero que me acompañen a recorrer Porto mientras hablamos de un tema muy importante, lo caro que es vivir en esta ciudad. Por eso, si estás pensando en mudarte a Porto, este video te va a abrir los ojos de la realidad de lo caro que es vivir aquí. Así que comencemos. Porto es una ciudad mágica, con historia en cada rincón, pero la realidad es que no todo es bonito ni fácil. Hoy vamos a hablar de alquileres, comida, transporte y facturas, y cómo un salario no da para todo. Además de esto, les contaré mi experiencia personal viviendo en esta ciudad. Y al final tengo un anuncio muy importante que decirles, que de seguro les sorprenderá. Empecemos por lo más caro de vivir aquí, los alquileres. Miren esos edificios, bonitos, ¿verdad? Pero para vivir en este lugar tienes que tener bastante dinero, ya que este es el centro de la ciudad. Y sí, sé que van a comentar que Porto no es nada más el centro, de que hay muchas juntas de freguesías y ciudades pequeñas a las afueras. Por ejemplo, aquí en el centro un T1 te puede costar entre 800 a 1000 euros. Pero si prefieres algo un poco más grande como un T2, te puede salir entre 1000 a 1200. Todo va a depender la zona de aquí del centro que tú elijas. Igual tiene muchas opciones como cuartos individuales, pero no te lo recomiendo, que tienes que compartir con mucha gente. ¿Se imaginan pagar este valor con un salario mínimo de 860? Es casi imposible. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te parecen estos precios de los apartamentos en Porto? ¿Es razonable o es totalmente una locura? Te leo en los comentarios. Además de todos estos valores, también tienes que tener en cuenta lo que te piden. Fiadores, contrato de trabajo, por lo menos que tengas los 3 últimos meses. Y eso sin contar de que por ser extranjero ni siquiera te quieren alquilar. Y sí, puede ser un poco frustrante al momento cuando llegas a la ciudad, de que se te haga complicado por ser extranjero. Pero siempre tienes buenas opciones con las que puedes conseguir. Por ejemplo, Relocation no te pide ningún documento, solamente de que tienes que pagarle una pequeña comisión. Pero se te hace mucho más fácil. Igual, vivir a las afueras puede parecer una buena opción. Ciudades como Maya, Gondomar o Emersinde te ofrecen un T2 por el valor de 700 euros. Igual, vivir a las afueras puede parecer una buena opción, ya que puedes pagar un poco más barato en alquiler, pero tienes que tener en cuenta lo que es el transporte para dirigirte al centro. Ahora hablemos de la comida. Comer en Porto no tiene por qué ser caro, pero depende de cómo te organices. Miren este mercado, es algo local, está ubicado en el centro de Porto, aunque no es muy barato porque lógicamente está en zona turística, pero siempre es recomendable buscar mercados locales, ya que las frutas, verduras y otras cosas te pueden salir más económicas. Y con eso me refiero a las frescuras de los alimentos a comparación de un supermercado. Y ahora quiero que tú me comentes si tú eres de lo que prefieres comer en casa o salir a un restaurante. Porque yo en realidad prefiero más ahorrar y comer en casa, ya que a final de mes me va a ayudar un montón. El transporte público de Porto es muy bueno porque tiene metro y bus, pero eso no quiere decir que sea barato. Por ejemplo, aquí en esta ciudad se paga un pase mensual de 40 euros para así andar por todo el mes sin complicaciones, pero también tienes opciones como lo son los billetes individuales, que se pagan 2.40 por cada conexión que hagas. Así que si nos ponemos a sacar en cuenta a final de mes, si haces muchas conexiones va a ser un valor muy considerable. Punto positivo es que aquí el metro de Porto te da para conectar con casi toda la ciudad. Pero ojo, tienes que tener cuidado porque el transporte, lo que es el autobús, es muy, pero muy pésimo a las afueras. Pero atentos porque andar en el bus a las afueras es un poco complicado, ya que no pasan a las horas que les corresponde y no es tan puntual como el metro. Pero gente, este video no es para hablar si es bueno o malo, aquí es para saber si es caro o no. Así que tengan este valor presente a la hora de viajar en el transporte. El invierno aquí no solo es frío, también es muy caro, ya que estamos obligados a usar la calefacción y el agua caliente, lo que hace que la factura llegue hasta 150 euros por mes. Ahora imagina descontar esto una vez por mes. Además, vas a necesitar ropa de invierno. Una chaqueta decente te cuesta entre 30 a 60 euros. Y no olvidemos de los zapatos impermeables, que también son necesarios, ya que cae mucha lluvia aquí en Porto. Salir en Porto te puede parecer un poco caro, pero hay alternativas para poder salir sin gastar mucho dinero. Hay cosas gratuitas como ir a un jardín, visitar la ribera o simplemente caminar por las calles de la ciudad. Pero realmente vale la pena. Una noche en un bar te puede costar entre 30 a 50 euros.
Pero también hay muchas opciones que puedes escoger que son totalmente gratuitas. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Salir a un bar o un plan algo tranquilo? Yo en realidad prefiero ambas. Entonces, ¿es caro vivir en Porto? Sí, lo es. Por eso debes organizarte para así tener una vida más llevadera. Y los que estamos aquí tratamos de hacer un ingreso extra, porque definitivamente que un solo salario no alcanza para vivir en esta ciudad. Por eso tomé la decisión de irme de Porto y vivir en una aldea, aunque la vida es un poco más tranquila y relajada. De verdad te digo que ha sido una buena decisión, pero mejor no te lo cuento más porque si no te estaría adelantando el próximo video. Por eso es que tienes que suscribirte ahora mismo para que no te pierdas el house tour de mi nueva casa. Así que recuerden que estos son unos de los valores básicos para vivir aquí en Porto. Eso sin contar algunas como el ocio, el internet y otras cositas más. Yo soy Jess y nos vemos hasta un próximo video. Gracias por acompañarme en este recorrido de si realmente Porto es caro para vivir. En el fondo disfrutando la vida aquí, las luces de la ciudad y el vino, todo es para mí. Pero en el fondo de mi ser siempre quiero volver a mi tierra que extraño, pero aquí me hago entender. Todo en el fondo entre los barrios y el